Hey, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso voy a hablarles un poco sobre cómo crear un tipo de desgastado de forma procedural. Ya en un video hace un tiempo atrás había hablado sobre cómo crear cierta rugosidad o cierto degradado en ciertos elementos, por ejemplo, impresiones de huellas dactilares en lo que son los materiales o algún tipo de desgastado, pero estos no eran procedurales, sino que eran una impresión utilizando una imagen en PNG y creándole algunas texturas y algunas composiciones de manera no procedural, o sea que no eran infinitas o no podían ser 100% modificables. En este caso estuve investigando un poco y hay algunas formas de nosotros crear cierto tipo de desgaste de forma que nosotros no necesitemos utilizar imágenes impresas de manera de descargas en internet. Así que voy a explicarles algunas de este tipo y luego en un siguiente video les voy a explicar cómo crear desgaste de una forma mucho más detallada, obviamente utilizando los mapas de normales de rugosidad para poder entonces llegar a detalles mucho más definidos. Bien, primero que nada lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a pasar esto a render en cycles, voy a pasar esto en estos comandos que estoy dejando, lo voy a dejar en previsualizado de 20 y esto un 0.2 para que no mate mucho la tarjeta gráfica. Y una vez que tengamos esto, voy entonces a dividir mi pantalla, voy a colocar esto en render y veremos que nos sale esto de esta manera. Voy a salcar esto para que podamos ver de una mejor manera nuestro elemento y entonces me voy a la ventana de editor de shaders para poder entonces nosotros tener una vista mucho más detallada. Bien, en un video anteriormente ya les había explicado sobre cómo importar imágenes para nosotros interactuar con la rugosidad. En este caso vamos a hacerlo nosotros desde cero. Bien, lo primero que voy a hacer es que voy a crear que este material sea más o menos metálico para poder nosotros notar el trabajo de rugosidad sobre nuestra superficie. Y entonces lo que vamos a necesitar es lo siguiente: vamos a usar los nodos de Bond y los nodos de Color Ramp. Estos dos van a ser los principales, las pilares, por así decirlo, para nosotros ir modificando la rugosidad en nuestra superficie. Por ejemplo, vamos a trabajar primero con la de rugosidad, es decir, la que dice roughness, y entonces le vamos a pasar entonces a la mapa de normales a continuación. Bien, para nosotros crear un efecto tipo como de desgaste de superficie de esta manera, ok, voy primero a conectar esto que diga de color y lo paso a roughness y veremos que nos queda algo por el estilo. ¿Qué es lo que hace? Voy a apretar control shift y clic izquierdo para nosotros ver la superficie y podemos ver que sale este tipo de imperfección. Ya este lo habíamos visto en un video anterior también sobre los diferentes tipos de texturas que nos da el programa de Blender. Y si yo paso esto a Color Ramp, voy a apretar Shift, clic izquierdo y Control, y con esto Color Ramp podemos controlar el volumen de nuestro detallado o de la representación de nuestra superficie sobre nuestro objeto, ¿vale? Y entonces aquí tenemos los comandos que ya hemos visto anteriormente. Podemos tanto escalar como aumentar la escala, disminuir y escalar, solamente deslizando con clic izquierdo de izquierda a derecha nada más el valor o darle un valor discretamente. El detalle va a ser primordial, porque aquí es donde vamos a tener ese detalle que se nota más rugoso sobre la superficie, lo que es suavizar o aumentarle la rugosidad. Y por último, la rugosidad en valor neto de nuestra superficie, es decir, si le aumento este valor va a haber mucho más detalle saturado en nuestro elemento. En cambio, si yo le quito esta rugosidad va a disminuir considerablemente. Bueno, de momento voy a dejarlo en 0.8 de esta forma y ahora voy a apretar nuevamente control shift izquierdo en nuestra superficie y veremos que nos queda algo como esto. Esto se puede interpretar como un metal pulido
y tiene obviamente un acabado como de rugosidad que lo está rodeando. Esta es la primera forma de nosotros poder crear este tipo de superficie. Si nosotros aumentamos, quitamos valor de negro y otorgamos más valor de blanco, pues la rugosidad va a ser mucho más marcada. Yo recomiendo que este valor siempre lo dejen en un tono más o menos gris, de esta forma. Y el valor blanco que no sea 100% blanco, sino que sea un poquito más tirando un gris claro, de esta forma. Ahora sí podemos hacerlo de forma 100% procedural. Podremos escoger el valor de degradado, el valor de detalle y la rugosidad, que podamos ver si queremos que invada más el elemento o si quiero que no sea tan notorio, sino que tenga algunas partes más pulidas. Voy a apretar Control T de esta manera y voy a pasar este objeto para que se pase y se desplace sobre solo la superficie de mi elemento. Entonces aquí podré entonces rotar, puedo cambiar la ubicación o puedo aumentarle el valor según lo que yo necesite de nuestra superficie, de esta manera. Vale, ahora una vez que tengamos esto, voy a pasar esto a este lado. También podemos utilizar un nodo de suciedad, como se le está traducido en inglés. Voy a apretar Control Shift y clic izquierdo y va a funcionar más o menos casi idéntico a lo que sería el de Noise. Aquí aumentamos el detalle. Podemos ir viendo más o menos un 3.5. Y podemos ver que funciona básicamente igual. La suciedad se mantiene sobre nuestra superficie y es algo así como si estuviera manchado de polvo. Este sería el primer principio. Vale, una vez que tengamos esto ya en mente, ahora voy a reiniciar mi nodo de Color Ramp. Esto de momento lo voy a descartar. Y ahora quiero dejar impreso lo que vendría siendo el mapa de normales. Voy a agregar un nodo de Bump, lo voy a pasar a esta capa de normales y aquí voy a hacer exactamente lo mismo que hice, solo que en este caso voy a utilizar una textura de ondas. De esta forma lo voy a pasar a Height. Height, recordemos que es la altura que yo quiero dejarle en base a la superficie, que parezca que resalta nuestra superficie de esta forma. Si lo paso a fuerza no ocurre nada y si lo paso a distancia igualmente no ocurre nada. Lo mismo con normales, solamente que normales se traduciría al objeto y no me sirve. Sería en este caso solamente a altura. Vale, una vez que tengamos esto en mente, Control Shift y clic izquierdo sobre nuestro wave. Y aquí entonces voy a disminuir el valor de escala. Aquí voy a aumentarle un poco la distorsión, que poco, 50 le voy a poner. A detalle le voy a poner como un 15 tal vez, y a esto le voy a aumentar más o menos de esta forma. La rugosidad más o menos como esta. Control Shift izquierdo y veremos que me sale algo como esto. Voy a enlazarlo a mi canal de texturas que tengo de este lado y voy a bajarle este valor a 0.2. Y podremos ver que ahora tenemos una imperfección más o menos definida de esta forma. Recordemos que podemos cambiarle el color a nuestra capa, o si quiero puedo dejarlo un tono que más o menos queramos. De esta manera puedo quitarle el atributo de metálico o puedo agregarle rugosidad. Eso ya obviamente es cuestión de ustedes. Tal vez colocarlo en 0.1. Y ya podemos ver que nuestra superficie tiene cierta rugosidad, ¿vale? De esta forma. Podemos hacer exactamente lo mismo con las capas que ya había hablado de Noise. Puedo pasar esto a Noise de esta manera, aumentarle el detalle, aumentarle la rugosidad y quedar ahí un valor o un efecto más o menos parecido. Y con Color Ramp pues nosotros podríamos controlar ese degradado. Si le otorgo más tonalidades de negro y menos valores en blanco, puedo crear esta especie de control sobre mi superficie. Y ahora podemos ver que ahora tengo escenas pulidas
y tengo escenas rugosas como si fuera una especie de desgaste. Lo bueno del mapa del nodo de Color Ramp es que también lo puedo utilizar para Roughness. Puedo combinarlo, puedo pasarlo a Roughness. Y ahora podemos ver que no solo tengo ahora rugosidad de relieve en mi superficie, sino que también lo tengo en el pulido de mi material. Puedo hacer exactamente lo mismo y puedo duplicar el nodo de esta manera. Voy a colocarlo de esta forma. Voy a pasarlo más o menos aquí, a Roughness. Esto tal vez pueda pulirlo un poco más de esta forma. Tal vez si lo invierto, más o menos así. Y ahora podemos ver que nuestro material está mucho más, por así decirlo, mucho más trabajado. Ahora sí parece que tenemos un control total y como dije podemos rotarlo, podemos escalarlo, podemos estirarlo de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, si se fijan, le estoy otorgando mayor valor en el eje X para que parezca como una especie de satinado. Tal vez si lo quiera en horizontal, pues puedo colocarlo de esta manera, así en espiral, o puedo colocarlo en el eje Z y va a aparecer como un metal tipo satinado, de estos que son así de acabados más profesionales. Y este sería entonces el primer principio de cómo crear imperfecciones en nuestra superficie. En el siguiente video voy a hablarles entonces sobre cómo hacerlo de una forma más compleja, combinando diferentes tipos de texturas para crear entonces el siguiente ejemplo. Y nada, esto sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden compartir, suscríbanse y si tienen alguna consulta pueden comentarlo en la caja de comentarios. Saludos y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.